Son las 11:10, estamos en vivo, como siempre. Él viene saliendo de función, llegó al estudio con la promesa de hoy me voy a portar bien. Vamos a ver si es verdad. Sus obras generalmente nos dejan pensando, nos dejan reflexionando, y así mismo son las tertulias con Héctor Manrique, a quien nosotras queremos tanto. Bienvenido. ¿Cómo Gracias, estás? querida, ¿no? Encantado de estar aquí nuevamente. Sí. Yo comenzaría esta tertulia, como decía Rocío, preguntándote por tu estado de salud, porque sabemos que en el mes de abril sufriste un infarto, estuviste alejado del teatro, de la pieza Sangre en el Diván, por un tiempo, pero regresaste. ¿Cómo te has sentido? Bueno, bien, ¿no? No sé, nadie que pasa por un infarto es el mismo, no sé tampoco en qué he cambiado, más allá de que hago ejercicio, pero bueno, es una experiencia Ahora haces ejercicio. que en el tiempo, sí, diariamente, tengo que hacerlo, por salud. Pero eso es un gran cambio. Sí, Eso es bueno. pero bueno, lo importante es que creo que estoy haciendo lo que me gusta, ¿no? Esta obra ya estaba un poco planificada, que este error antes de que me diera el infarto, y agradezco mucho, ¿no? Entre otras cosas, estar vivo, ¿no? Y poderla hacer y seguir haciendo lo que me gusta. Creo que una de mis grandes preocupaciones, después que salí de eso, oye, ¿cómo cumplimos con este compromiso que tenía el Grupo Actoral 80 de hacer la obra? Entonces, bueno, ha sido una experiencia que me ha revitalizado, es decir, seguir haciendo lo que me gusta, actuando, dirigiendo, porque inmediatamente, bueno, tomé unos días de reposo después del incidente y ahí mismo, bueno, empecé a armar la obra, porque Claro. es lo que más me gusta hacer y amo hacer, entonces creo que estar vivo y poderla hacer y venir ahorita a hacer la función creo que es lo mejor que me puede pasar. Claro, y además me imagino que es también tu válvula de escape, porque el drama que se vive sobre las tablas al final es ficción, ¿no? Drama el que tenemos nosotros en la vida real, y justamente pues me voy a desviar por allí, Sí, porque no. comenzamos hablando del infarto, algunas personas que tienen esa experiencia cercana, si se quiere, a la muerte, porque cuando el corazón te manda una señal, vaya que hay que prestarle atención. Sí. De pronto ahora tú sientes, mira, tengo que cambiar algunos, no solo hábitos, sino alguna de mis posiciones en la vida, tengo que dejar de preocuparme y ocuparme tanto por ciertas cosas cuya solución no está en mis manos. Tengo que tomármelo más a la ligera. Tú, No, en mi caso no, es decir, digamos, y pasar por la experiencia de un infarto para convertirme en un genuflexo, en un señor que ahora no le importa nada, ahí sí diría yo, mejor me hubiese ido una vez. Ok. No, a mí me siguen importando las mismas cosas. Creo que además me siento mucho mejor físicamente, es decir, que tengo más energía para agarrar rabietas. Claro que sí, ¿no? Es decir, lo que me pasa alrededor, lo que pasa alrededor, yo no puedo ser indiferente hacia eso, si no sería yo un ser absolutamente, no sería yo. Es decir, un infarto no cambia a la gente. Es decir, si alguien te dice, tuve un infarto y cambié, era porque no era nadie antes, ni le importaban mucho las cosas, y ahora un poco más tonto de lo que era antes. Yo creo que yo sigo siendo igual de tonto, por supuesto, porque en ese sentido no me voy a poner yo a hablar bien de mí. Pero no, a mí me siguen importando mucho las cosas que pasan alrededor, porque cómo no importar, ¿no? Como si vas al mercado un día y no consigues nada y vas y todo te cuesta una fortuna, y vivimos en un país que es un absoluto desastre desde todo punto de vista. O sea, como a mí ahora, porque me da un infarto, entonces yo soy un hombre que anda diciendo que todo es maravilloso. Gandhi. Me parece bien la paz, me parece bien, pero como Gandhi, por supuesto, o como Mandela, primero tuvieron que luchar mucho y primero tuvieron que dar mucha guerra para después conseguir la paz, porque la paz se consigue a partir de la justicia. Y yo vivo en un país que no es justo, y que tú lo sabes perfectamente, y que yo vengo a este canal y yo vengo encantado de estar aquí, pero que yo vengo un poco asustado, ¿me entiendes? Porque vienes por la carretera y vienes asustado. Entonces, yo estoy montando una obra que se llama Terror, y cuando mucha gente trata sobre el terrorismo, pero la palabra terror significa miedo, el miedo que te paraliza, y ese es el que vivimos constantemente todos los venezolanos. Por eso creo que la obra ha tenido tanto éxito, porque de una u otra forma uno se siente reflejado. Por un lado se siente reflejado porque eso que ve el espectador en Terror, que es un juicio, aquí no pasa, ¿me entiendes? Tú ves aquí, o sea, hay tribunales que tienen 6 meses cerrados, hay gente que en las morgues, ¿qué es lo que pide una madre en la morgue? Justicia,
que es lo que no hay, que es lo que cuando tú vas a ver terror ves cómo funciona, porque la justicia sana a la sociedad. Para eso fue creada. Cuando fue creada la justicia era porque tal vez no te devuelva un familiar que se te ha ido por un acto injusto, pero esa cicatriz que tú tienes, esa herida empieza a cicatrizar. En este país, donde más del 98% de los casos queda impune, tú ves que son puras heridas sangrantes que tiene la gente. Madres adoloridas porque han perdido a su hijo, pero no ha habido justicia, ¿me entiendes? Entonces vivimos en un grado de descomposición que cuando tú ves sobre el escenario cómo funciona la justicia, pero que además en el caso de la obra terror tú puedes votar, como pasa en algunos casos, donde gente que no son abogados, que no son fiscales, son los que votan, que no son jueces, sino que es gente, que eso pasa en muchos juicios, entonces el público termina siendo el juez, se compromete, vota. Claro, porque eso es sanador. En una sociedad eso es sanador. Creo que es la razón fundamental por la que nosotros en el Grupo Actual 80 hemos montado esta obra terror. Pero además porque nos gusta y porque la pasamos bien cuando la hacemos. Héctor, tú vives rodeados de actores, de actrices, claro. y siempre has dicho que un actor, una actriz debe tomar partido sobre la situación del país porque si no se vuelve un acomodaticio. Un genuflexo, un pusilánime. Esa es la palabra que quiero más usar. ¿Cómo haces para influir sobre aquellas personas que te rodean para que se planten y digan la situación está bien o la situación está mal? Yo lo que intento siempre es desde educadamente, por supuesto, apasionadamente, por supuesto también, decir lo que pienso de lo que está alrededor. O sea, si a mí me dicen, esta señorita piensa de tal forma, yo nunca me coarto, o sea, no hay una especie de autocensura. Soy respetuoso, pero digo lo que pienso. ¿Pero tratas de cambiar su manera de pensar? Mira, últimamente ya no lo necesito. Cuando digo no lo necesito es porque una cantidad de amigos míos, por ejemplo, que eran afectos al gobierno, que trabajaban conmigo, ya no. Porque cuando llega el hambre, todo cambia, ¿me entiendes? Y es un poco lo que está pasando en el país. O sea, la situación es tan insostenible que solo un idiota, va en mayúscula, puede defender esto, o alguien que esté enchufado, como dicen. Alguien que tenga intereses. De resto es muy difícil en la calle que alguien te pueda defender esto, ¿me entiendes? Yo lo veo por amigos míos que eran además militantes, que apoyaban esto, que ahora ellos mismos me mandan mensajes prácticamente a diario, porque cuando ven a su madre, que tiene 80 y tantos años, de un caso particular, haciendo una cola, su madre que amaba las arepas no pudiendo comérselas, eso es algo muy doloroso, ¿me entiendes? Ese tipo de pasiones se te pasan. Creo que la realidad es muy contundente, ¿me entiendes? La realidad, las encuestas son muy contundentes. Por decir, las encuestas más reales, que son las elecciones, la última que tuvimos en diciembre, fíjense ustedes lo que pasó con la Asamblea Nacional. No es gratuito que un gobierno que se precia durante 17 años de decir que constantemente es la voz del pueblo y que se cuente y que va a elecciones, anda correteando para no contarse, como en el caso del referéndum revocatorio. ¿Por qué esta cantidad de policías acostados que quieren introducir en el revocatorio? Porque saben perfectamente que si se van a contar, van a perder y van a perder por una paliza enorme, ¿me entiendes? Entonces ahí es donde tú te das cuenta, por un lado, que tenemos un gobierno que habla por un lado, habla para otro, que es sumamente hipócrita, que habla de una realidad. Bueno, han tenido que asumir que la realidad es terrible, pero le echan la culpa a otro. Pero esto es impresionante, llevan 17 años en el gobierno, ¿cómo le vas a echar la culpa a otro? Creo que en ese sentido, como te darás cuenta, el corazón lo tengo perfecto. No, ese corazón y este tipo de cosas, a uno lo indigna, ¿me entiendes? A mí como venezolano me indigna. No queremos hacer que pase nada malo, vamos a hablar del terror. No, pero yo sí quería tocar un poco de este tema porque, bueno, además celebro que estés acá y que siempre cualquier oportunidad que tienes para hablarle a Venezuela lo hagas desde la autocrítica, desde la reflexión, porque ciertamente hay venezolanos complacientes, y una frase que soltaste una vez en una entrevista, que yo ahora la utilizo de bandera y cada vez que puedo la digo, es: el teatro te invita a pensar en cabeza propia, porque pareciera que hay gente que le da fastidio, le da flojera, entonces es más fácil escuchar lo que dicen otros y decir, bueno, este es el camino. Y justo hoy, cuando colgaba una foto en las redes sociales sobre los invitados que íbamos a tener,
alguien me escribió, espero que no comiences con el bendito fastidio del temita político, y me parece increíble. Supongo que por ser también dramaturgo, actor, habrá quien te diga, pero bueno, relájate, actúa, dedícate a otra cosa. ¿Eso te pasa? Sí, por supuesto. Yo creo que hay gente que te lo dice desde la buena voluntad, porque piensan que si uno no se mete en nada todo funciona mejor, que si uno se crea un mundo de fantasía en tu imaginario, en tus sueños, digamos, vas a vivir mejor. Yo creo, mira, yo hago un oficio que su esencia, muchos lo hacen y no conocen la esencia del teatro. Muchísimos de los que lo hacen no saben ni para qué se existió el teatro. El teatro fue un invento de unos señores que eran los griegos, que inventaron este oficio porque no les gustaba lo que pasaba alrededor. Por eso existe el teatro, porque había una gente a la que no le gustaba cómo estaban las cosas. Y entonces por eso las presentaban sobre un escenario y llamaban la atención sobre esos problemas, ¿me entiendes? Y llamaban la atención porque pensaban que al llamar la atención sobre esos problemas ayudaba a solucionar los problemas. Es decir, en un país como el que estamos viviendo, donde a mí en lo personal, a Héctor Manrique, hay demasiadas cosas que no me gustan, es decir, el teatro tiene demasiado sentido porque se hace fundamentalmente para eso. Uno no hace teatro porque le gusta lo que está alrededor. A mí cuando me dicen, ¿por qué no te vas? Porque este es el momento en el que tengo que estar. Y digo, este es el momento en el que tengo que estar en el país, porque las cosas están mal. Tal vez, y estoy seguro, y por eso tengo fe, tengo esperanza. Solo con una ardiente paciencia conquistaremos las espléndidas ciudades, decía Rimbaud. Bueno, yo tengo esa paciencia. Y estoy seguro que cuando todo aquí, porque va a ser, y eso va a pasar, y eso lo decretamos aquí todos, esto va a mejorar. Y cuando esté bien, yo me voy a ir. Y yo me voy a ir a un sitio, y ahí me voy a ir a un sitio donde las cosas no estén bien. Es decir, donde mi oficio tenga más sentido. Y estoy seguro que lo voy a hacer. Un poco de años aquí todavía, porque bueno, yo creo que el yo deseo, o sea, si los señores de gobierno quieren que yo esté aquí, solucionen todo. Y entonces me iré a un sitio donde las cosas no estén bien, me voy a ir. Claro. Mira, Héctor, queremos hablar precisamente de la obra de terror. Claro. Tuve la oportunidad de verla ayer. Un avión comercial con 164 pasajeros es secuestrado por un terrorista, ¿no? Este terrorista supuestamente lo iba a estrellar contra un campo, contra un estadio, ¿no? Con 70.000 personas. Luego un mayor del ejército decide impactar el avión antes de que impactara, de que llegara al estadio. Exactamente, de que llegara al estadio para salvar a las 70.000 personas, pero sacrificando a estas 164 que iban en el avión. Exacto. De eso va la, sí. De eso va la Digamos pieza. que es el juicio que se le hace al mayor que tumbó el avión. En que tú lo has explicado muy bien, esto que pasa. Es decir, el espectador que vota y se le respeta su voto, porque además al final uno decide si lo declara culpable o inocente a este mayor. Porque el público es el juez, el que decide al final, ¿no? Y entonces decide si es culpable o es inocente este señor que ha matado a 164 personas para salvar a 70.000 personas. Pero bueno, es una obra que habla, por un lado, de la justicia, fundamentalmente, de la dignidad de la vida del hombre. ¿Cuál es el planteamiento? ¿Vale más una vida que 3 vidas? ¿O toda vida vale por sí misma? ¿Me entiendes? Creo que es una discusión compleja, difícil, y que creo que el público, y es una de las cosas que me llena de tanto orgullo haber hecho esta obra, es ver cómo lo discute, cómo la obra se queda en la cabeza del público y salen de la sala y escriben sobre ella y la discuten y no están de acuerdo, ¿no? Y eso es lo bueno, que no estén de acuerdo, pero que se respete la decisión de cada uno. Pero en el fondo, creo que lo esencial para uno, digamos, como espectador, es darse cuenta que cuando tú tomas partido en la justicia, cuando la justicia se respeta, sana, te tranquiliza. Podrás decir, esa no es mi opinión, pero yo entiendo que fue una opinión concertada y yo acepté las reglas, ¿me entiendes? Y eso es lo bello de la obra, para mí, digamos, desde el punto de vista poético, que toma un tema tan complejo como el terrorismo. No por nada, esta es una obra que en este momento está teniendo un éxito muy grande en países de Europa, que están viviendo esta tragedia del terrorismo diariamente. Cuando nosotros decidimos hacerla aquí por iniciativa del Instituto Goethe, yo me preguntaba, bueno, el terrorismo, nosotros no vivimos el terrorismo como estamos acostumbrados a leerlo en la prensa, vivimos el terror, sí, porque el terrorismo es miedo,
miedo que te paraliza. Nosotros lo vivimos diariamente, ¿me entiendes? Aquí hay más víctimas en un fin de semana por la inseguridad que las víctimas que hay por ataques terroristas, sin lugar a dudas. Y entonces, evidentemente, esta es una situación en la que el miedo también está. Pero, ¿de qué habla la obra esencialmente? De la justicia. De la justicia como ese instrumento que nos permite a nosotros respetarnos. Claro. ¿Me entiendes? Y saber que si yo hago algo malo, alguna consecuencia tendrá. ¿Me entiendes? Que si tú sabes, si yo robo, eso es malo. Y eso trae y tiene consecuencias, porque le hago daño a otro. Si yo robo del presupuesto general de la nación, hay alguien que no va a tener una medicina, que no va a tener una casa, ¿me entiendes? Que no va a tener comida un niño en el colegio. Y eso debería tener una consecuencia, porque le haces daño a los demás. Y el que haya justicia, ¿me entiendes? Eso que construya muros de contención entre nosotros, que nos permita respetarnos. O sea, andar civilizadamente. Es decir, yo no puedo estar aquí y hacer lo que me dé la gana. Le decía, ahorita me pongo a orinar aquí, porque yo soy bravo. No, hay unas reglas, ¿verdad? Y como hay unas reglas, yo las respeto. Y yo las respeto. Y eso es parte de lo que nosotros, como seres humanos, aprendemos cuando entendemos que hay justicia. ¿Me entiendes? Claro. Sabes que yo fui con mi productor, que está por allá parado viendo la entrevista, Leo. Yo voté inocente, pero él culpable, ¿no? Y de hecho nos tomamos una foto cada quien con su cartelito. Y al final él me dice, bueno, sí, yo culpable porque él no puede tomar la decisión sobre una vida, ¿no? Que no es la suya. Pero a mí me gustaría que fuese culpable y que ya el tiempo que él estuvo preso sea suficiente para saldar esa condena. Y entonces me quedé pensando en lo abstractos que somos los seres humanos y cómo cada quien tiene una percepción de la justicia, ¿no? Sí, Y lo difícil que sería llegar a un consenso si cada punto de vista individual tuviese que ser tomado en cuenta como a sus anchas, ¿no? Con todos sus detalles. De allí los parámetros, de allí las leyes, en esos países extraordinarios donde se respetan y donde se apegan a esas leyes, ¿no? Pero quería que me hablaras un poquito de ese veredicto final. La tendencia es a considerar a este personaje inocente. Hasta ahora sí, ¿no? Ajá. Hemos tenido funciones donde ha estado mucho más cerrado la votación. Digamos, este fin de semana, ayer y hoy, la votación ha sido por 40 votos nada más. Es muy difícil. Es muy cercana. Si tú me preguntas a mí, desde el punto de vista como actor, yo hago de juez, pero un juez que lo que intenta es que el juicio funcione perfectamente, pero yo no decido, yo no voto. A mí me gustaría que en alguna de las funciones quedara culpable, entre otras cosas, para leer ese veredicto. Ajá. ¿Me entiendes? Porque yo tengo las dos sentencias. Ok. Claro. En el momento en que se cuentan los votos, yo tengo las dos sentencias para leer la que toque. ¿me Para que entiendes? cambie. Claro. Y, La porque de mañana seguro va a quedar culpable. sería interesante que quedara culpable, porque además los que votan culpables salen muy indignados, salen verdaderamente indignados. Tú que conoces la obra de fondo, desde la raíz, ¿por qué votarías, culpable o inocente? Mira, me metes en un problema. No digas que el voto es secreto. No, Aquí no es secreto, no. porque uno... Yo creo que yo votaría culpable, pero votaría culpable, que no quiero influenciar en nadie. Bueno, yo no creo que yo influencie a nadie. Primero que nada. Pero yo creo que votaría culpable porque me da temor que un militar haga lo que le dé la gana, que tome decisiones. Tal vez por lo que nos pasa a nosotros, esta influencia mía, esta reflexión mía, ¿me entiendes? Si bien cuando hablamos, y es uno de los argumentos que esgrime el abogado, el mal menor, es un argumento muy poderoso, cuando pone 164 vidas y pone 70.000 vidas. ¿Me entiendes? Ahí hay un, digamos, lo pone, si bien es muy difícil pero sopesar también... una vida con otra, ahí hay algo que en el mundo del derecho se llama el mal menor. ¿Me entiendes? Entonces, a mí lo que me parece muy interesante, porque he hablado con muchos abogados, es decir, el doctor Arteaga, Alberto Arteaga, fue una de las personas que nos asesoró en este proceso y él votaría inocente. ¿Qué tal? Sí, pero conozco otros abogados que votarían culpable. Entonces es muy interesante eso, No, de verdad y uno que es muy sale de interesante. allí todavía Sí, sí. dudando, ¿será que vote bien?
¿Será que lo hice? Otras veces uno no tiene dudas, pero en la obra sí, uno duda. Sí, Era la decisión correcta. Yo debo confesar que cuando yo estoy ahí y veo la obra todas las noches, ¿no? Porque a mí me toca verla también, no solamente intervenir, sino ver mucho. Cuando yo oigo a María Cristina Lozada, que hace la fiscal, con esos argumentos tan claros, tan contundentes, uno dice, por supuesto que es culpable, pero después oye a Sócrates, que es el actor que hace, Sócrates Serrano, que hace el abogado defensor, y claro, oigo su argumento, y yo le he preguntado mucho a los espectadores, y me dicen, es que no me pasa lo mismo. Incluso hay algunos que me han dicho, si cerrara la fiscal, yo votaría culpable más. Hubiese ganado lo que pasa. ¿Por qué no haces eso en alguna de las funciones y la pones a cerrar? Desde el punto de vista del derecho no se puede hacer. Ah, ok. Es decir, él siempre cierra. No estudié derecho. No, claro. Héctor, ayer pasó algo bastante típico cuando, bueno, hay uno de los testigos que llaman a declarar, ¿no? Sí. Y es precisamente la esposa de una de las personas que muere en este avión de Lufthansa de 164 personas. Durante su parlamento comenzaron a reírse en la sala. Entonces yo decía... Eran 3 chicas, nada más. Yo decía, sí. Dios mío, no todas las piezas son jocosas. Claro, Uno no va a todas las obras de teatro a reírse. Mire, yo en un momento pensé que podía ser una risa nerviosa, pero cuando vimos que eran 3 personas, que eran 3 muchachas además, que además yo sentía que incomodaban al resto del público. Por supuesto, en una sala cada espectador tiene derecho a hacer lo que quiera, ¿no? Mientras no sea atender el celular o comer, digamos, son unas normas, o sabotear, ¿me entiende? Un espectáculo, digamos, no me parece que eso sería correcto. Si no te interesara un espectáculo, lo que tendrías que hacer es levantarte e irte. Yo nunca lo he hecho, mira que me ha aburrido bastante también, yendo al teatro, ¿no? Ni yo aquí a hablar, a decir que el teatro es una maravilla todo, no, cosas que no son así, cosas que son muy aburridas y muy malas. Pero bueno, estas 3 Lo que te quiero decir, esta chica a mí me perturbó mucho, pero como veía público perturbado, yo incluso hice un comentario al final, ¿no? Un poco llamando la atención sobre eso, ¿no? Porque estabas molestando al resto, porque además hay formas de reírse, pues, pero hay un momento en que tú sientes que es una risa, que yo creo que como tú dices, yo vine a reírme, y entonces como la obra no es de risa propiamente dicha, yo me río donde sea. Entonces yo creo que era un poco como absurdo. El sentido común es el menos común de todos los sentidos, ¿verdad? Eso tristemente es cierto. Ciertamente, sí. Pero en líneas generales, la gente un poco más inteligente y astuta disfruta de esta obra y se va con un interesante mensaje, con una reflexión que para ir cerrando nosotros, porque bueno, el tiempo se nos fue, pero siempre es sumamente grato compartirlo contigo. Recuérdanos hasta cuándo van a estar sobre las tablas del Trasnocho Cultural. Sí, mira, vamos a estar, ya estamos entrando en nuestra recta final, vamos a estar hasta finales de septiembre. Hasta ahora, las funciones han estado todas agotadas. Incluso la función de mañana domingo está agotada, por eso le invitaría a quienes quieran ir que se apuren y compren sus entradas por Ticketmundo o en la taquilla del teatro. No quisiera despedirme sin nombrar el equipo, quien lo hace, quienes son, por un lado, los actores, que ya nombré a Sócrates Serrano y a María Cristina Lozada, pero está Daniel Rodríguez haciendo al acusado, al piloto, al mayor, a Juan Vicente Pérez, que hace Lauterbach, que es uno de los testigos, Marta Estrada, que hace la querellante. Me encanta el de Lauterbach. Lauterbach, sí, sí, además se revela Lauterbach, es otro militar, ¿no? Bien, pues. Sí, muy bien. Está Marta Estrada, que es quien hace la querellante, que es la viuda, o sea, su esposo iba en ese avión de Lufthansa, y está María José Castro, que hace la secretaria, y Eduardo Pinto, que hace el alguacil. Todo esto, bueno, la producción es de Carolina Rincón, la música es de Jackie Schreiber y toda esa banda, digamos, de sonidos, más que de música, que acompaña todo el espectáculo, con el vestuario de Vivangi y la iluminación de José Jiménez, digamos, todo el equipo que siempre trabaja con el Actoral 80 y del cual siempre estoy tan agradecido, y que son los que me permiten cada una de estas cosas que se me ocurre poderlas llevar a escena. Y además les digo a ustedes, señores espectadores, vean una obra que en este momento se está haciendo en varios países del mundo, que es una obra ejemplar. Hablo del texto, no de lo que yo hago. Hablo de un texto que es, sin lugar a dudas, muy importante, en un espectáculo que de verdad le permite a usted como espectador decidir cuál va a ser el veredicto, y se respeta su decisión. Muchísimas gracias, Héctor, por este tiempo con nosotros, por haberte acercado hasta sábado de la noche. Nos encanta siempre tenerte. Me he portado bien hoy. Sí, te portaste bien. Eso porque no le preguntamos, porque decía que la cartelera teatral era un asco.
para el próximo programa. Ya. Se nos acaba el tiempo. Eso es mala conmigo. Mentira, Héctor, te queremos Te muchísimo. tendió una trampa, Héctor, no caigas. Sabes que nos encanta que siempre vengas a digo lo que sábado a la pienso. noche. ¿Cómo no? Yo estoy encantado de venir. Bueno, nosotros vamos a una pausa. Les tengo un chisme. Julie Restifo estaba delante mío, votó culpable. Ah, bueno, entonces te completo el chisme. ¿Cuál? Ajá. Javier Vidal votó inocente. No, Javier votó culpable, ¿no? Ella va a hacer funciones de terror, sí. Es verdad. Qué bueno. Sí. Va a ser la fiscal. Lo va a hacer la fiscal en algunas funciones, debido a que María Cristina ya tenía un compromiso. Ay, qué bueno. Y lo sabíamos y bueno. Bueno, entonces hay que volver a verla, yo no me pierdo ese personaje que además ahora mismo, mira, es contundente, bueno, vaya actriz, ¿Cómo no? ¿no? Pero de verdad que es muy grato conversar contigo. En la próxima entrevista nos cuentas si Sangre en el Diván, la película, ¿viene en camino o qué? Bueno, ¿Sí? te contaré si tengo noticias. Si mejora la situación, vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos con más de Sábado en la Noche.